Muy buen día, queridas, queridos, gusto en saludar. Buenos días, Ay, profe. José Millana por bueno, acá. Buenos días. hola, muy buen día, ¿cómo están? Bien. Sí, Buenos días, profesores. Dice Pulea por acá. ¿Cómo está? bien, chiquillos, con un poquito como de ganas de resfriarme, como que me No, quiero resfriar, pero lo, no, lo soportaré, lo soportaré. no, Ayer yo pasé ando un con poco de una. frío, salí a caminar, a patinar, tarde, No, quedé ahí media, yo haciendo también, frío. por salir en bicicleta me enfermé la garganta. Ja, Eso también en bicicleta. por la costa, claro, me enfermé. Pero bueno, igual hace bien seguir moviéndose. Con ese argumento salí. Bien, chiquillos, espero que estén teniendo una súper buena semana, que les haya ido bien en su clase anterior. ¿Qué es lo que tuvieron? Matemática. ¿Y cómo va eso? Bien, Bien, pero pero complicado. Ay, Tallarines, Dios pero mío. bien. Ya, De, pero... de un, de un 100 entiendo el 20. Ah, bueno, pero una clase dijeron que era como el uno, así que se va avanzando. Bien, chiquillos, vamos con nuestra clase del día de hoy de estudios sociales, de historia. Acá les habla Camila Mardones y vamos a trabajar el día de hoy con el siguiente objetivo: extraer información en fuentes referidas a grandes hitos mundiales. Nos vamos a estar refiriendo principalmente a guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se enmarcan en los procesos históricos del siglo pasado, los años 1900. Se están cumpliendo 100 años de las guerras mundiales, así que es lo que ocurrió el último siglo. Anoten, chiquillos, por fin el objetivo o bien el título: hitos o guerras mundiales, y vamos a comenzar. Lo primero que quiero decir es que vamos a ver principalmente los bandos, algunos motivos de las guerras, algunas consecuencias, pero por supuesto, tanto por la duración de la clase como por el hecho de que debemos ver ambos procesos, no podemos entrar en demasiados detalles de cada campaña, de la participación de cada país, pero traje acá, como les he dicho en las clases anteriores, los elementos más importantes o que les podrían preguntar en la prueba, y que es básicamente los bandos, quiénes contra quiénes pelearon, el surgimiento de los derechos humanos, de la ONU también, consecuencias de lo que llamaríamos las guerras mundiales. Como les digo, cada clase, no se preocupen de anotar su nombre en el chat porque yo en un ratito más voy a pasar la asistencia, ¿ya? Voy a esperar que se conecten algunos compañeros más y la paso. Entonces, lo primero que ustedes deben anotar cuando yo les avise son los bandos. Eso se lo debe usted aprender: quiénes contra quiénes pelearon, los años, y lo que suelen preguntar también en la prueba es el surgimiento de los derechos humanos y de la ONU. Así que en cuanto esa información aparezca, yo les voy a avisar para que lo apunten. Obviamente, quien desee hacer alguna pregunta de la trama de la guerra, podemos detener en ello también, pero como les digo, es más que nada una visión general, puesto que es bastante contenido para una clase. Sin más, entonces nos fuimos. La Primera Guerra Mundial. ¿Alguien me quería decir algo? No. Anotamos entonces la Primera Guerra Mundial. Sus años fue de 1914 a 1918. 1914 a 1918. Lo anotan las fechas.
Recuerden que una clase también les dije, la primera de hecho, que siempre que estudiamos algún proceso histórico es importante saber de qué años estamos hablando y de qué lugar. Necesitamos saber dónde y cuándo, como buen chismecito. ¿Cuándo pasó eso? ¿Dónde pasó eso? Para tener un contexto que nos permita entender de qué estamos hablando, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial, entonces, nos vamos a referir a los años 1914 a 1918, y en el momento también se llamó la Gran Guerra. Puede ser que así ustedes lo encuentren en algunos libros o alguna información que diga la Gran Guerra, puesto que antes de que ocurriese la Segunda, solo se conoció como una guerra mundial. Aún no sabíamos que iba a venir la Segunda, así que también se llamó la Gran Guerra. Y fue la primera vez en la historia de la humanidad en que Europa y el mundo quedó dividido en dos bloques. Lo llamamos guerra mundial por una idea eurocentrista de la historia, como que Europa es el núcleo de la historia, puesto que realmente ya desde que la humanidad existe es que ha habido guerras, pero era primera vez que Europa se pelea a esa magnitud. Igual había habido guerras en la Edad Media, pero ahí todavía los estados no estaban formados, eran reinos. Entonces, es primera vez desde que los países europeos, ya conformados como naciones, hacen alianzas tan grandes y se enfrentan entre sí. Antes también habíamos visto, por ejemplo, la época colonial, ¿cierto? En que Europa viajó a África, a Asia o incluso a América a hacer sus colonias, y también hubo enfrentamientos, pero con esta rivalidad, con estas implicancias y consecuencias, era la primera vez. Insisto que no se preocupen en escribir el nombre del chat porque no estoy ingresando la asistencia ahora. Lo haré en un ratito. ¿Quiénes eran los bandos? Por un lado estaban las llamadas potencias centrales o también la Triple Alianza, que estaba compuesta por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Eso también anótenlo porque les podrían pedir en la prueba que ustedes escriban los bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra o en la Segunda. Y en el caso de la primera, se enfrentó Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro con el nombre de las potencias centrales o la Triple Alianza. Y por el otro lado estaba la Triple Entente: Francia, Reino Unido o Inglaterra y Rusia. Los dos bandos se mantuvieron durante el conflicto, pero la intervención de otros países y el cambio de bando determinó el resultado final de la guerra. Ahora les voy a decir a qué países se refiere que cambiaron o que ingresaron después. Antes de eso, quiero que ustedes anoten esto, porfis. Triple Alianza, potencias centrales, y sepan que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, en el bando que está Alemania, es el bando que pierde. En las dos guerras donde está Alemania, es el bando perdedor. Y por otro lado estaba la Triple Entente, conocida como los aliados. Aquí les llamo a no confundirse, porque si se dan cuenta, están los aliados y lo otro es la Triple Alianza. Entonces se puede prestar a confusión. Pero tener bien clarito que la Triple Alianza son las potencias centrales, los perdedores. Y la Triple Entente lo llaman los aliados, pero no es lo mismo que la Triple Alianza. Así que usted ahí tiene que repetirse esos nombres, anotarlos quizás en una cartulina y pegarlo en la pared, repasarlo, leer el manual, no sé la técnica que usted tenga. A mí me sirve repetir. Triple Alianza, potencia central. Triple Alianza es potencia central. Triple Entente es aliados. O escribirlo varias veces, pero no confundir Triple Alianza con aliados, ¿ya? Y la Triple Entente, que son los que ganan, conocidas como los aliados, está conformado por Francia, Gran Bretaña o Inglaterra o Reino Unido y Rusia. ¿Qué ocurrió aquí? Ambos bandos iban más o menos a la par, ¿cierto? Iban, como decía allí, se mantuvieron en el conflicto.
estuvieron más o menos a la par en la disputa. Sin embargo, ocurrieron dos cosas que hicieron que la victoria al final se inclinase hacia la Triple Entente. Primero, es que Estados Unidos se une a la Triple Entente, o sea, cuando ingresa a Estados Unidos con todo su poderío militar, va a disminuir la ventaja que llevaba Alemania. Estados Unidos ingresa cuando la guerra ya estaba terminando, además. Se había perdido 1914, 1915, 1916, o sea, estaba bastante más eh, armada, estaba bastante más ligera que los otros países que ya llevaban años en guerra. Y también ocurre que Rusia se retira de la guerra y ahí entra Estados Unidos, puesto que estaban viviendo una revolución interna. Esta revolución interna era también llamada la revolución bolchevique o la revolución comunista en 1917. Ellos estaban viviendo su propia revolución, entonces se retiran de la guerra. Es como que Chile hubiese estado en una guerra cuando fue el estallido social, o la revuelta popular, o el 8 de octubre, el 18 de octubre, como ustedes quieran llamarlo. El estallido se popularizó el proceso. No se puede atender, ¿cierto?, una crisis interna y una crisis externa al mismo tiempo, ya lo vimos, tanto por temas de seguridad, por temas militares, por temas de organización del Ejecutivo. Así que Rusia se retira. Y ¿anotaron ya, chiquillos, los bandos y los años? Sí, profesora, Sí, me anoté. profe. Ya, súper. Como consecuencia de esta guerra, como, digamos, parte del conflicto que no se resuelve de esta guerra, se va a generar la segunda. Es decir, las consecuencias de la primera son causas de la segunda. ¿Por qué? Al finalizar esta primera guerra, se establecen acuerdos de paz. Por ejemplo, el Tratado de Versalles. Y estos tratados de paz o las condiciones en las que quedó el mundo cuando finalizó la Primera Guerra no van a permitir que haya paz verdadera. Eso va a generar más enemistades, va a generar más conflictos y se va a desencadenar la segunda. Por eso, aquí dice causas de la Segunda Guerra, si lo quieren anotar, algunas cositas apuntar lo más importante, pero también son consecuencias de la primera. Así que esto sirve para entender tanto lo que ocurre después de la primera como la antesala de la segunda. Por ejemplo, las causas políticas. ¿Cómo quedó el mundo? Hubo tratados de paz en 1919, que es cuando se establecen las condiciones para finalizar la guerra. Y eso lo suele establecer los países vencedores, en este caso la Triple Entente o los aliados. Ay. Y la Triple Entente establece una serie de compensaciones económicas, una serie de retribuciones que debía pagar los países perdedores, principalmente Alemania, además de asumir todos los costos morales, éticos de la guerra, o sea, asumir que ellos son quienes comenzaron la guerra y pagar una retribución económica. Además, les hicieron renunciar a los países perdedores a los imperios que habían creado, a los territorios que habían anexado, y sobre todo, como les digo, va a ser Alemania quien va a salir súper desfavorecido. Y está este llamado Tratado de Versalles, si lo quieren anotar como un ejemplo, Tratado de Versalles, que imponía
las condiciones de Alemania, perdón, como la pérdida de territorio, les ponían también límites militares a lo que podían ellos desarrollar, les pedían fuertes reparaciones económicas, esto significa que debían pagar, ¿cierto?, a la Triple Entente una retribución. Alemania tuvo que renunciar a lugares que eran significativos, territorios que para ellos eran importantes a nivel colonial, es decir, como conquista. Por ejemplo, Alsacia y Lorena. Y bueno, también hubo que, ¿cierto?, asumir la responsabilidad de la guerra. Entonces eso generó un sentimiento de humillación en el pueblo alemán, un sentimiento de rechazo. Permitió acumular la ira, el descontento en el pueblo alemán, por lo cual cuando aparece la figura de Hitler, hay muchas personas que se sienten eh, menoscabadas. Y ante este discurso de nacionalismo, de volver, ¿cierto?, como a buscar la grandeza del país, toda esta humillación que sentía el pueblo alemán, le va a venir súper bien una figura así. O dicho de otra manera, estaban muy vulnerables, porque imagínense ya lo que significa una guerra. Significa tener los campos destrozados, significa no tener alimento. Muchas personas vieron la muerte de sus padres, hermanos, hijos, del hombre de la casa, que en esa época era el principal proveedor. De hecho, a partir de esto también ingresa la mujer al trabajo fuera del hogar, porque la mujer siempre ha trabajado, ¿cierto? Pero el tema del trabajo en las fábricas o el trabajo puertas afuera va a empezar en esta época debido a la muerte de los sostenedores en la guerra. O sea, sumado a toda esa crisis social, además, este Tratado de Versalles, estas causas políticas van a ser el caldo de cultivo para que las personas estén en un momento de vulnerabilidad que les permitan creerse cualquier discurso. Eso ustedes lo pueden ver en el pasado, en el presente, que cuando hay malas condiciones económicas, cuando hay problemas políticos, empiezan a salir las ideas más locas y las personas en la desesperación, muchas veces en la ignorancia, pero en este caso además en la destrucción, digamos, del mundo, eh, comienzan a adherir a otros ideales que no buscaban precisamente la paz, ¿cierto? Sino un deseo de venganza. Estuvieron estas enormes pérdidas humanas, económicas y territoriales que, como les digo, en lugar de ser considerados por los tratados de paz, eran incrementados. Está también esto súper importante, si lo quieren anotar, el nazismo y el fascismo. Surge en el periodo entre guerras y tiene que ver con una política agresiva y expansionista. Ahí hay figuras importantes como es Benito Mussolini en el fascismo italiano o Adolf Hitler en el nazismo alemán o en el nacionalsocialismo, el régimen nazi alemán. Ellos buscaban una exaltación nacionalista. Cada uno proponía que el país, que el Estado que estaban liderando era el mejor, que tenía los mejores valores, que tenía eh, el derecho prácticamente de dominar al mundo. Y eso llevó a un rearme militar, un rearme de los ejércitos, pero también un rearme ideológico, es decir, la búsqueda de volver a hacer alianzas, esta alianza que vimos nos había llevado a la Primera Guerra, lleva a la Segunda. Y así se rearman los imperios de lo que había sido también esta búsqueda colonial e imperial. Nosotros ya hablamos de lo que es el colonialismo, recuerden que es esta política expansionista de anexar territorios para conseguir mano de obra, para eh, quedarse también con los recursos naturales, para tener más territorio e ir afianzando un imperio. Toda esa idea vuelve y, por ejemplo, Alemania va tras Sudetes, Austria y Polonia, Italia va tras Abisinia y Albania, Japón tras Manchuria. Esos son ejemplos. Son ejemplos, pero justamente eh, estos estados militarizados
con una exaltación nacionalista, van a llevar a que se vuelva a pensar en los bandos que nos habían llevado a una guerra décadas antes nomás. Y también crisis económica se suma a este contexto político, la crisis de 1929. Había rivalidades económicas importantes, rivalidades internacionales, problemas económicos. Y esto estalla en el 29 cuando viene esta crisis que básicamente tuvo que ver una crisis del dólar, es decir, ligada a la economía de Estados Unidos. Estados Unidos había propuesto a sí mismo, y le había dicho al mundo, que ellos eran el modelo a seguir en términos económicos, puesto que habían vencido en la Primera Guerra, ¿cierto? Y eso les había hecho proponer al capitalismo como la opción. Nosotros también en economía ya vimos la diferencia entre el capitalismo y las economías centralizadas. Es importante tener en consideración porque ya estamos hablando del choque de estos dos modelos. Para Estados Unidos, el modelo capitalista era el que iba a asegurar, digamos, la riqueza mundial, que la competencia regulaba la oferta y la demanda, que Estados Unidos se proponía entonces como el modelo a seguir con los otros países, pero esta gran crisis económica generó la desconfianza en el mundo. Se dieron cuenta que el dólar fluctúa, se dieron cuenta que aunque se proponga que el mercado se regula solo con la oferta y la demanda, hay crisis en el sistema, no es como por arte de magia que se organiza, y eso también entonces empezó a quitar la confianza en el sistema y permitió que las personas estuviesen abiertas a ver nuevos proyectos políticos, los cuales además buscaban esta exaltación nacionalista que les digo, como el régimen nazi. Entonces, todo mal por donde se viera. Hasta acá se entiende más o menos cómo se relacionan las causas políticas, económicas. Sí, profesora. Gracias. Y ya, como es harto, les decía que voy a ir pasando más o menos los temas medianamente rápido, pero cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? ¿Quiénes se enfrentaron? Bueno, primero anotemos las fechas. Comienza en 1939 la segunda y termina en 1945. Me lo escriben en el chat por si acaso. ¿Y quiénes se enfrentaron? Hasta 1941 la guerra tuvo un carácter marcadamente europeo. Se enfrentaban Inglaterra y Francia contra Alemania e Italia. Pero en el año 1941 ocurrieron dos hechos que cambiarían la historia. Por un lado, los nazis invadieron la Unión Soviética, lo que provocó la entrada de ese país en el conflicto, y los japoneses atacaron la base norteamericana de Pearl Harbor en el Pacífico, lo que provocó el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Nuevamente Estados Unidos ingresa una vez que la guerra ya está avanzada. Y de esta manera quedaron conformados dos bandos. O sea, en el 41 se establecen los bandos finales, digamos, o los que se van a enfrentar. Pero la guerra había comenzado en 1939, solo que solamente a 39 y 40 eran países europeos. En el 41 ingresa entonces Estados Unidos y también la Unión Soviética por el ataque de los nazis. Y quedan conformados de esta manera dos bandos. Los aliados, que también, ¿cierto? Son los países que habían ganado la primera, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Y el eje, recordar que el eje es el bando que pierde, compuesto por Alemania, Italia y Japón. En ambas guerras
el bando en que está Alemania es el bando que pierde. Mientras apuntan eso, chiquillos, en su cuaderno, los bandos de la segunda, voy a ir pasando la asistencia. Usted me dice presente a medida que voy nombrándoles. Mauricio Cabrera. Presente. Gracias, Mauricio. Anoten los bandos, chiquillos, por favor. Y el año también de la Segunda Guerra, del 39 al 45. María Elena Díaz. Presente. Gracias, María Elena. Luis Jara. Luis Jara por acá, presente, señorita. Gracias, Luis. David Helves. David Helves. David. La lista David Helves, ahí está conectado. Jordán Leiva. Presente, profe. Gracias, Jordán. Rodrigo Madrid. Presente, profe. Digo. Jorge Mella. Presente. Gracias, Jorge. José Millanao. Presente, profe. Gracias, José. Héctor Osorio. Ollito. Oh, acá la Gracias, tengo. gracias, Héctor. María Cristina Palma. María Cristina No. Palma no está. Rosa Pedraza. Oh, Rosa Pedraza. Rosa no está. Veamos la lista, si está Rosa por ahí la veo. No. Alexis Rivera. Presente, profesora. Gracias, Alexis. Eric Sepúlveda. Presente, señorita, por acá. Eric. Leandro Serra. Presente. Gracias, Leandro. Y por último, Cristian Villarroel. Presente. Gracias, Cristian. Entonces, no estarían presentes, están ausentes María Cristina Palma y Rosa Pedraza. Continuamos. Bien, entonces, Disculpe que la interrumpa. Disculpe que la interrumpa la clase, igual la va a subir a YouTube, ¿cierto? Para después revisarla. claro, la clase queda grabada y también el documento ya se lo envié a Miriam. Muchas gracias. No hay de qué. Entonces, en la Segunda Guerra se vuelve, ¿cierto?, a este antagonismo en bandos debido a las consecuencias de la primera, el Tratado de Versalles, se vuelven a formar los bandos, vuelven las enemistades principalmente imperialistas, coloniales. Alemania revive y también la Italia fascista, esta idea de la expansión nacionalista, del rearme, de, de la conquista, hasta que estalla nuevamente la guerra en el 39 con la invasión de la Alemania nazi a Polonia. Acá es lo mismo, aliados versus el eje, solo que están las banderitas en caso de que a alguien le sea más fácil por bandera en vez de escrito. Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética e Inglaterra, aliados versus el eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el imperio japonés. La Segunda Guerra Mundial fue el enfrentamiento entre las potencias mundiales más avanzadas de la época,
y los resultados fueron devastadores. Se estima que 60 millones de personas murieron durante el conflicto, más que en la primera, y esto se debe a los avances en la tecnología. En la Primera Guerra, chiquillos, fue un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, se daban todavía las guerras de caballería, no había tanto avance en los misiles, en los radares. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial ya estaba la tecnología para hacer la guerra a distancia. Además, como podemos leer aquí, este saldo mortal se debió a la utilización de armas de destrucción masiva, como fueron las bombas nucleares, que se detonaron en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Estas bombas atómicas fueron lanzadas por Estados Unidos e hicieron desaparecer esas ciudades japonesas. Esto es bien terrible, quizás es una de las imágenes más violentas que vemos en la historia de la humanidad y también en esta guerra, que fue el ataque nuclear, las bombas atómicas. Durante estos días nosotros también estuvimos con ese miedo, ¿cierto? Debido a también la guerra, los ataques de Israel a Gaza, luego el ingreso de Estados Unidos, bueno, de Irán, Estados Unidos, y cómo también se comenzaron a activar las alianzas, eso estamos hablando en la actualidad, y el miedo que tuvimos hace un par de semanas a un nuevo ataque nuclear. Ese miedo quedó instalado en la conciencia colectiva porque ya ocurrió hace menos de 100 años. Y lo terrible también de ese ataque, además, cierto, de que desaparece ciudades completas, eso significa que no se respetan las leyes de guerra, que es no atacar escuelas, no bombardear hospitales, no asesinar niños, porque si hago desaparecer una ciudad entera, no, no hay que vaya a quedar en pie, ¿cierto? Pero además, ahí ya a esa altura de la guerra Hitler se había suicidado, el eje ya había perdido. Japón seguía peleando, pero era Japón solo contra el mundo, a tal punto que Hitler ya se había quitado la vida. Entonces, algunos historiadores ven ese ataque de Estados Unidos no como una búsqueda real por atacar a Japón, sino más bien la idea de mostrarle al mundo lo que tenían, la idea de mostrarle al mundo de lo que eran capaces y volver a instalar su dominio en el mundo como el sistema imperante, o sea, decir, bueno, volvemos a ganar una guerra y miren las armas que tenemos. Y eso quedó clarísimo, a tal punto que luego de la Segunda Guerra, Estados Unidos comienza a liderar el mundo, se instala el capitalismo, ¿cierto? Bueno, después viene la Guerra Fría, pero es innegable que Estados Unidos se logra imponer el capitalismo en el mundo por sobre los modelos centralizados, y en parte también eso se da por el miedo nuclear. Nadie, hasta hace muy poco recién, ¿cierto? Está esta idea de poder atacar a Estados Unidos, que vienen de los países asiáticos. Quizás en las últimas décadas vemos que en la actualidad hay algunos países, quizás Corea, Corea del Norte, Rusia, que por ahí le podrían hacer frente a Estados Unidos, pero todo lo que fue el siglo pasado, el, el imperio estadounidense, creo que nos queda como súper claro que, porque vivimos en este mundo también, en el mundo post Segunda Guerra, Estados Unidos logra imponer un dominio a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel de tratados de libre comercio. Y cualquier persona, cualquier país que se quiera oponer, bueno, tenemos el recuerdo de las bombas atómicas, como que sea muy fácil hacerle frente. Al terminar la guerra, Europa estaba devastada, qué decir de Japón, y la caída del sistema económico implicó en el viejo continente nos referimos a Europa, escasez de alimentos y de materias primas, mucha hambre y enfermedades. La región que antes había sido la más poderosa del mundo, ahora estaba destruida y desvalida. Y vemos
fotografías de Hiroshima y de Nagasaki, las bombas nucleares, que quizás ustedes hayan visto, hayan reconocido estas imágenes, porque dieron vuelta al mundo, por la crueldad también, lo cruento de este ataque. Entonces aquí hay como un resumen, ya si es que lo quieren estudiar como un resumen, que la Segunda Guerra Mundial fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo entre guerras, que es lo que les expliqué, estas causas políticas, las causas sociales, las causas económicas, las rivalidades. Después del Tratado de Versalles, del fin de la Primera Guerra, el surgimiento del nazismo. Acá vamos a ver las causas políticas, por ejemplo, la crisis en los pactos internacionales, como fue el fracaso de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones era lo que... ¿Dónde vas? ¿Aló? ¿Menos 2? Algo. Mucho gusto. Es que María, yo está trabajo de activado el noche, micrófono. entonces, sí, estoy cubriendo aquí. Un gusto, que esté muy bien. Chao. María, ¿quiere decir algo? Disculpe, que estoy trabajando. No, no se preocupe, solo que no sabía si me estaba hablando a mí o no. Acaba de conectar, la voy a poner presente porque ya habíamos pasado la lista. Ahí la puse presente. Es María Palma, ¿o no? Ah, no, era María Díaz. La había puesto presente. Entonces, no. María Señorita, Palma. acá Rosa Pedraza. Rosa, Rosa. Ya, la pongo presente. También la había puesto ausente porque no estaba conectada de nada. Ya la arreglé. Ya, gracias. Profe, Sí, David. perdone que estamos, David Helve. Profe, en el minuto que estaba pasando asistencia, yo tuve que concurrir al sanitario, pero estoy presente. Sí, lo puse presente porque lo vi en la lista, en el chat. Ya, gracias, profe. María Díaz, No hay de qué. profe María Díaz, profe. Decirle. Sí, María Díaz está presente. La única persona que está ausente, ya les conté que era Rosa, no, María Cristina Palma, que Rosa la acabo de poner presente. María Díaz está presente. Decíamos que la Sociedad de las Naciones es eh, es lo que hoy conocemos, o una institución similar a lo que hoy conocemos, como la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU. En ese momento, en la Primera Guerra, estaba la Sociedad de las Naciones, que también buscaba regular la relación entre las diferentes naciones europeas, pero vemos que eso fracasó. O sea, tuvimos la Primera Guerra, después la Segunda, y de hecho por eso se reemplaza con la ONU. También había otras causas políticas como la expansión de los estados totalitarios. Por eso también cuando estudiamos educación cívica hicimos la diferencia, ¿cierto?, entre la democracia y los estados totalitarios, para que entendamos por qué llamamos estado totalitario al régimen nazi, o por qué llamamos estado totalitario al fascismo italiano, porque eran figuras líderes, ¿cierto?, como endiosados prácticamente, que se atribuían a sí mismos todos los poderes del Estado. Las personas no tenían libertad de opinión, se hacía lo que quería un líder, pero además de eso había un gran nacionalismo agresivo, expansionista. También vimos causas económicas como la resistencia del capitalismo internacional a los cambios impulsados por el movimiento comunista. O sea que ya la Unión Soviética
que había, ¿cierto? Se había transformado a partir de la Revolución de Rusia. Dijimos que en la Primera Guerra Mundial Rusia sale en 1917 para poder atender a su propia revolución, la Revolución Rusa, la Revolución Comunista, que les transforma en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también, además del hecho del impacto que va a tener la enemistad o el antagonismo, la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, está que el mundo empezó a rechazar un poco el capitalismo estadounidense y a adherir a otras ideas políticas por la crisis de 1929, puesto que esta crisis obligó a las grandes masas a vivir en condiciones miserables y se dieron cuenta que el capitalismo no era tan infalible como se presentó. Y el detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia fueron la invasión alemana a los países vecinos, principalmente cuando en el 39 Alemania invade Polonia, y en el 41 el ataque japonés a Estados Unidos. Ahí ya la guerra llevaba 2 añitos, 3 añitos, pero lo consideramos también como un momento importante porque es el momento en que Estados Unidos va a ingresar a la guerra. Y al igual que en la Primera Guerra, eso va a cambiar el curso de la guerra y le va a dar el triunfo a los aliados. El ocaso del Reich. El Reich, ¿cierto? Este periodo en que Hitler comanda a la Alemania nazi. Debido al avance de las tropas aliadas, Alemania fue poco a poco perdiendo terreno en el conflicto. Este debilitamiento, porque también ellos fueron bien en un momento, pero se empezaron a debilitar, es el que permitió el debilitamiento del ingreso de las fuerzas soviéticas por el este y de las fuerzas estadounidenses por el oeste hasta Berlín, ciudad alemana. Y esto selló definitivamente la derrota de Alemania. O sea, cuando es tomada Alemania por un ataque en conjunto que hace la Unión Soviética y Estados Unidos. Y es bien loco porque la Unión Soviética y Estados Unidos en la Segunda Guerra se comportan como aliados y termina la Segunda Guerra y son ellos los que se van a empezar a enfrentar en la Guerra Fría. El año 45, Hitler se suicidó en el búnker que había habilitado para protegerse de los ataques de los aliados y sus generales firmaron la rendición. Japón aún resistía en la contienda, pero fue derrotada por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos deja caer la primera bomba atómica que destruye Hiroshima, y luego el 9 de agosto se destruye Nagasaki con una segunda bomba atómica. Y esto es lo que yo les decía anteriormente, que lamentablemente Estados Unidos no se detiene una vez que se dan cuenta que han vencido, sino que quiere aprovechar la situación para poder mostrarle al mundo todo el rearme militar que tenían, también una forma simbólica de mostrarle a sus enemigos, porque, y no solo a los enemigos, también incluso a sus aliados en la guerra, porque la Unión Soviética fue aliada de Estados Unidos en esta guerra, era parte de los aliados, pero, como les decía, después ellos se enfrentan en la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos así aprovechó de mostrar los avances que ellos tenían, y eso implicó la destrucción de ciudades enteras. Y es algo que a Japón le ha costado hasta el día de hoy. Hay recuerdos de la guerra, está el trauma en el pueblo japonés. Imagínense nomás lo que significa. Bueno, es difícil siquiera de imaginar realmente. Y otra cosa importante del régimen nazi
a considerar es el Holocausto, que es un proceso que ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra, quizás lo hayan escuchado, el Holocausto nazi, que tiene que ver con el asesinato, la persecución de diferentes grupos humanos. Y esto se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que como ya dijimos fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Hitler y el régimen nazi contemplaban un nuevo y vasto imperio de un espacio para vivir, o también conocido como el Lebensraum, que era, según su ideología, un lugar para que pudiese vivir esta raza que según ellos era la raza maestra, Alemania, y esto lo buscaban lograr por medio de expulsar a poblaciones que habitaban Europa Oriental. Por ejemplo, destaca el caso de los judíos, pero también persiguieron a las personas que tuviesen alguna discapacidad, a la población gitana, a la población homosexual, a grupos pobres. O sea, el caso de los judíos fue lo que más se ha sabido por los diferentes como productos culturales, películas, pero persiguieron a grandes grupos humanos, personas, como les decía, homosexuales, con alguna discapacidad, eh, judíos, personas que tuviesen religiones distintas. La meta nazi era fortalecer la raza maestra, está en comillas porque no es que hayan sido una raza superior ni elegidos, pero eso era lo que ellos creían, por eso están las comillas. La raza maestra alemana, que tuvo como resultado la persecución y el asesinato de judíos y de muchos grupos humanos más. Y es por eso que nacen los derechos humanos. Por favor, si pueden anotar, esto sí podría ser pregunta de prueba. ¿Cuándo nace la ONU? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU en 1945, el mismo año que termina la guerra. La ONU se crea entonces en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar. Las naciones estaban totalmente arruinadas y había que buscar una forma de hacer la paz. Entonces ahí se reunieron 50 países con sus representantes en San Francisco en una conferencia, se llamó Conferencia de las Naciones Unidas. Y 3 años después, en 1948, se crean los derechos humanos. Es decir, esto que nosotros a veces decimos hay que respetar los derechos humanos, es una creación medianamente nueva, no es algo que se haya creado hace mucho tiempo. No tienen ni 100 años los derechos humanos todavía y se crean justamente a partir de todas las vulneraciones de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. 1945 nace la ONU, 1948 los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes que vienen con todos los seres humanos, o sea, no tenemos que hacer mérito por ganarnos, solo por el hecho de ser humanos, estos deberían ser respetados. Y son iguales para todos los seres humanos sin distinción alguna de nuestra nacionalidad, de nuestro lugar de residencia, del sexo, del origen, ya sea nacional o étnico. También en teoría, ¿cierto? Porque a veces no se respeta, pero así debería ser, que tenemos todos los mismos derechos humanos, independiente de nuestro color de piel, de nuestra religión, de la lengua o el idioma que hablemos o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Eso quiere decir que no puedo yo renunciar a mis derechos para dártelos a ti. Cada quien los tiene. Eso significa inherente, que viene conmigo.
que son interrelacionados, que uno lleva al otro y también cada uno es válido en sí mismo. Y hay algunos derechos humanos que les puedo mencionar como ejemplo. Está el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad personal, el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad, el derecho a la participación política. Todos estos derechos humanos son ejemplos y que en teoría, ¿cierto?, deben guiar un poquito nuestra práctica social, eso es la idea, aunque lamentablemente el ser humano, ¿cierto?, no los cumple en su totalidad, al derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a las personas con discapacidad, el derecho al acceso a la cultura, a la libertad de culto, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la libertad de la persona, es decir, que se prohíbe la esclavitud en cualquiera de las formas. Está la libertad de conciencia, entre otras cosas. Hasta aquí, chiquillos, chiquillas, dudas, consultas, algo que me quieran decir, preguntar, objetar. Todo bien, profesor, y bien entretenido la historia. ¿Sí? ¿Entendió Todo bien? claro. Sí, todo Súper, claro, muy súper. entretenido. Genial, súper. Entonces, denme un segundito, les quiero proyectar antes de terminar la clase el manual que está aquí en la 115 para que sepan aquí qué parte deben estudiar del manual ya antes de finalizar. Está proyectando bien el manual, ¿cierto? Aún no. No, No, todavía todavía no. no se ve. Está cargando, ¿No? profesor. Ah, ya, Está cargando. ya. Me avisan cuando ya esté. Ahí apareció. Ya, súper. El manual para que estudien. Aquí desde, uy, a ver, se ve eso, pero página 115 está la información que vimos el día de hoy, en las guerras mundiales. Aquí están los años. Está un resumen. Está aquí los bandos. Les pedí que anoten. El fascismo, el nazismo alemán, de Hitler, todo lo que hablamos. Está lo del holocausto, que también se los expliqué. Y hay preguntas, por ejemplo, ¿en qué medida se pueden justificar o rechazar las ideas de Hitler? Está la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, el ataque, ¿cierto?, a la base por parte de los japoneses. Está el ocaso del rey, la bomba atómica, que también lo vimos en la presentación. La bomba, un testimonio de alguien en la bomba atómica y las consecuencias de la Segunda Guerra, la creación de la ONU y el surgimiento de la Guerra Fría. Eso para que lo lean es lo mismo que revisamos hoy, pero con preguntas, con un poco de texto para entender, por ejemplo, el pensamiento de Hitler. Sí, así que les invito a leerlo. Es la misma información que estudiamos hoy, pero a repasarlo para que nos quedan poquitas semanas ya de clases y cuando tengan que dar su prueba tengan todo esto claro y cualquier duda la solucionamos la próxima clase, ¿vale? Ok, Ok. profesor. Ya, Vale. chiquillas, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? claro. ¿El examen cómo es igual o hay que ir a algún lugar físico a dar la prueba? Es que me perdí la primera reunión, no me pude conectar. ¿Cómo hay que inscribirse para la prueba, me dice?
No, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Se va a hacer por este mismo medio o hay que ir a un lugar físico a dar la No, por prueba? lo que yo entiendo, tienen que ir a colegios a dar la prueba, pero igual pregúntele a Miriam, a la coordinación, si ya Ah, está gestionada su inscripción, pero no, la prueba no es virtual que yo sepa. Lo ya. que pasa es que disculpe, la empresa le va a decir cuándo es la fecha de la prueba y la empresa le va a dar el artículo. Súper. Ya, Muchas vale. gracias. Muchas gracias por la información. Igual consulte eso para que no vaya a tener problemas con las inscripciones y todo, ¿sí? Y que ellos Ya. tengan excelente tarde, cuídense, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. Igual, Ya, profe, pues, vale. gracias. Gracias. Te Chao, diga que la esté muy clase. bien. Hasta luego. Pórtese bien. Siempre, siempre. Chao. Tómese un capsín.